Hola amigos, bienvenidos a este segundo video de la primera unidad del último módulo sobre gestión de la distribución. Bueno, vamos a hablar del comercio electrónico. Y para hablar del comercio electrónico vamos a generalizar de alguna manera mostrando las bondades que ofrece comercializar electrónicamente en la logística. Así que vamos a ver siempre las oportunidades para el que ofrece como los beneficios para el que demanda. Por ejemplo, si estamos hablando de la distancia, hay una presencia para el oferente de manera global y para el demandante hay una elección global. Si hablamos del oferente, la Internet nos permite ofrecer nuestros productos y servicios en todo el mundo al mismo tiempo, simultáneamente. Esto no significa que Internet solo sirve para comercializar con las antípodas, también sirve para vender a la comarca vecina, ¿no? Esa es una manera de decirlo. En cambio, para el demandante podemos elegir a nuestros proveedores entre una oferta mucho más amplia y evidentemente podemos buscar de manera fácil y rápida al mejor y al más barato. Si nos referimos al efecto del tiempo, para el oferente es una oportunidad porque se acorta la cadena de distribución enormemente. Para el demandante hay una respuesta rápida a nuestras necesidades. Internet para el oferente está haciendo desaparecer los intermediarios, aunque aparecen otros nuevos, porque claro, en ese caso el intermediario será el factor que ofrece o el elemento o la entidad que ofrece el manejo de la Internet. Y para el demandante el beneficio es el acortamiento de las cadenas de distribución y la automatización del comercio. Esto nos permite obtener los suministros justo a tiempo. Si hablamos de los costos, hay un ahorro en costos para el oferente porque enviar un fax cuesta lo mismo que enviar 100 mensajes electrónicos con la misma información. Para el demandante hay una reducción en los precios porque al reducirse la cadena de intermediarios se reduce evidentemente también los precios y además la mayor competencia y la automatización nos van a permitir obtener mejores precios porque ahora el concurso de varios proveedores ya no solamente es a nivel de la ciudad, a nivel del departamento, a nivel del país, sino también puede ser de manera internacional. Si hablamos de los cambios en las técnicas de marketing, para el oferente hay una adaptación a la demanda, ¿no? Aquí podemos dirigir los mensajes de manera muy personalizada. En cambio, para el demandante, los productos y servicios son personalizados porque hay una facilidad, una rapidez de comunicación. Ahora, con la realidad virtual, incluso ya se puede ver el producto in situ. En fin, hay una serie de beneficios que podríamos alargar esta conversación y mirar, por ejemplo, digamos, en la creación de software, ahora se está manejando de manera directa. Por ejemplo, yo ofrezco un departamento, ¿no? Y ese departamento, la persona dice, mira, sí, me gusta cómo está, pero de repente quiero poner un bar, quiero poner un baño más. Inmediatamente el sistema recalcula los costos, ve si es factible que se pueda hacer y lo muestra en la pantalla, ¿no? Eso es un beneficio para el demandante porque ya se está haciendo de una manera personalizada. Por efecto de la mayor competencia, para el oferente hay una mayor competitividad. O sea, la capacidad de hacer negocios de alguna manera sí nos fortalece porque nos va a obligar a la innovación. Y para el demandante, la calidad en el servicio obviamente aumenta, porque los proveedores que conseguimos nos ofrecen mejores y más completos servicios. Si hablamos por la aparición de nuevas técnicas, para el oferente hay unas nuevas oportunidades del negocio, para el negocio, y para el demandante hay nuevos productos y servicios. Lo que pasa es que para el oferente la Internet hace que la innovación, la imaginación crezca y ahí encontramos a nuestro alcance todo un mundo para conquistar. En cambio, para los demandantes podemos acceder
a los productos más avanzados y servicios ofrecidos en cualquier parte del mundo. Es más, la diferenciación de los productos es algo constante. Tanto así que hoy en las empresas invierten en lo que se llama la vigilancia tecnológica, que es un mecanismo a través del cual investigamos cómo está la competencia usando Internet. O sea, ingresando a los bloggers, a las páginas, a los mensajes, en fin, a la interacción que la competencia tenga con los clientes. Eso se puede hacer a través de un mecanismo que se llama la vigilancia tecnológica. Sin embargo, no todo es color de rosa, también hay ciertas limitantes, ¿no? Porque hay algunos productos que aún con el manejo virtual suelen ser difícilmente comerciables a través de una personalización. Sin embargo, ahora el software que está apareciendo para el manejo virtual ha hecho que estos ejemplos como el vestuario ya empiecen a ser usados de manera virtual también. Pero de todas maneras, en algunos casos se necesita la presencia en persona de la persona que está demandando. Y también tiene que ver mucho la legislación de cada país, los hábitos de consumo, el nivel de la penetración de nuevas tecnologías, la moneda, la calidad está condicionada de repente también al manejo mismo del comercio electrónico, el cambio social que implica, aún hay gente que se resiste, por ejemplo, a comprar por Internet. Las distancias y los bienes tangibles también es otro problema, ¿no? Porque es cierto, nosotros compramos un bien y nos cuesta una determinada cantidad de dinero, pero al llegar a nuestras manos se ha encarecido por el trato mismo que implica. Pero yo puedo comprar, por ejemplo, un producto que está, por decir, en Francia, pero para que llegue el producto acá, de todas maneras tiene que comercializarse a través de un transporte. Así que finalmente sí puede ser un problema. Además, los niveles de reclamos o de postventa siempre se convierten ya en una dificultad, ¿no? Si, por ejemplo, adquiero una computadora desde Estados Unidos y esta computadora tiene alguna falla, tendría que esperar el regreso de la computadora para el mantenimiento correspondiente. No siempre las empresas tienen las sucursales adecuadas para ello, ¿no? El acceso a Internet es un problema porque a pesar de que en estos últimos momentos, últimos años, ha crecido el uso de Internet y el acceso al Internet, sigue siendo un problema, ¿no? En varios países hay más teléfonos móviles que líneas fijas, así que cualquier estrategia global de Internet debe tener en cuenta estas diferencias. El otro gran problema es el idioma. Aunque el inglés está considerado como un lenguaje de los negocios, la realidad es que muchas empresas pierden oportunidades por utilizar solo ese idioma, ¿no? Hay demasiadas las empresas de comercio electrónico que han hecho caso omiso a la regla de oro de marketing, ¿no? Para vender hay que emplear el lenguaje de los clientes. Sin embargo, se estima que más del 80% de las páginas web aparecen solo en inglés. Entonces la barrera del idioma sí limita el trabajo del comercio electrónico. El otro problema es la sensibilidad local, ¿no? Porque hay que comprender la importancia a la sensibilización del entorno local, ¿no? Y normalmente, si no se conoce cómo responde la gente o la sociedad a un determinado tipo de presentación de un producto, puede crear problemas, ¿no? Por ejemplo, decimos ahí que los productos cuyas características pueden ser examinados sin dificultades por el consumidor requieren un elevado conocimiento de las particularidades locales, ¿no? Bueno, ahí está el caso de los bienes que se pueden ver y tocar, ¿no? Vestido, calzado, autos, por ejemplo, ¿no? De segunda mano. Así que se recomienda implementar estrategias diferenciadas para cada país, ¿no? Y eso lo sabemos. Las marcas de algunos autos que se ven en nuestro país, en el Perú, no se ven, por ejemplo, en otro lugar, o las marcas, por ejemplo, en Estados Unidos, de la misma, no las marcas, sino los modelos de las mismas marcas de autos, no se ven en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque está sectorizado, está de alguna manera contextualizado.
Hay una influencia de los cambios tecnológicos en la evolución del comercio, ¿no? Por eso hemos puesto allí, entre comillas, que el comercio en Internet no parte de cero. O sea, en los mercados tradicionales el comercio se ha ido desarrollando de alguna manera paralelo a la sociedad, ¿no? Aunque en ocasiones era el comercio y la actividad industrial la que servía de motor, ¿no? Pero el comercio en Internet ha partido de donde se ha quedado en los mercados tradicionales. Y este hecho le está perjudicando mucho porque el desarrollo de Internet no toma en cuenta ciertos detalles que sí se considera en el mercado común y corriente. Con frecuencia cuando una nueva tecnología está surgiendo, nuevos términos también aparecen. Los diversos términos utilizados pueden no tener significados muy precisos. En cualquier caso, los significados son a menudo interpretados de manera diferente por diversos grupos de consumidores. Entre las expresiones similares que aparecen tanto en la literatura técnica de la logística como de marketing que tienen que ver con el comercio electrónico de la distribución, es por ejemplo comercio electrónico, e-commerce, transacciones en la World Wide Web, comercio por la internet, compras en línea, compras en el ciberespacio, compras virtuales en tiendas y centros comerciales virtuales, comercio minorista virtual, distribución electrónica. En esta lista también se podrían añadir más términos, como con las variaciones o combinaciones de los términos anteriores. Visto eso, aparecen los modelos actuales de comercio electrónico por Internet. Como pueden ustedes ver ahí, B2C significa Business to Commerce o negocios a consumidores, o negocios a negocios, es Business to Business, o consumidores a consumidores, ¿no? O consumidores a empresas, ¿no? O a negocios. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Lo que pasa es que Internet ha creado esos nuevos modelos de negocio y de alguna manera está obligando a los sectores tradicionales a cambiar la estrategia. Lo que sí podemos decir a grandes rasgos es que la cadena de suministro convencional cambia cuando se pone una cadena de suministro impulsado por la Internet, porque aquí tenemos las materias primas, tenemos la producción, tenemos los centros de distribución y directamente los consumidores finales. Entonces, la tendencia de las nuevas tecnologías que empezaron en Estados Unidos han ido expandiéndose a los negocios tradicionales. El más conocido en Internet es el Business to Consumer, que es de negocios a consumidores. Es capaz de rebajar los costos y reducir el tiempo de suministro, y al cabo de los años empezaron a aparecer otras modalidades que hoy veremos a continuación. Empecemos un poco viendo el esquema general de los canales de distribución, ¿no? Como ven aquí, entre el fabricante y el consumidor aparece el nuevo criterio de trabajo, que es considerar el distribuidor, el mayorista y el minorista como parte de un centro de distribución. Frente a esto, tenemos los modelos, los cuales vamos a explicar ligeramente para entender cómo funciona esto. Empecemos con el primero, que es business to business. La relación mediante el cual las empresas realizan transacciones comerciales entre sí. Es decir, puede ser en su forma más básica una transacción, puede ser de tipo B2C, que es business to consumers, donde una empresa compra en pequeñas grandes cantidades a través del sitio web, y los portales, que es business to business, son una buena herramienta para optimizar los procesos de compra de la compañía que desea tomar esos datos o tomar esa información o tomar ese negocio. Estas relaciones, a pesar de ser las menos conocidas del e-commerce, son las que encierran un mayor potencial de generación de valor. En este tipo de transacción electrónica, los proveedores desarrollan sitios en la Internet a través de las cuales las empresas clientes pueden obtener e intercambiar información con los proveedores, así como la compra de los productos. El tipo de comercio business to business se caracteriza por tener entidades jurídicas en ambos extremos del proceso, es decir, la comercialización no es dirigida por personas físicas. Por ejemplo,
Un fabricante de rodamientos le permite a una empresa cliente recaudar datos sobre las posibles aplicaciones de sus productos, junto con los precios, formas de pago, etc. A la hora de decidir la compra de un determinado tipo de producto, la empresa cliente cierra la transacción emitiendo una orden de compra. Posteriormente, la empresa cliente puede monitorear por la Internet el procesamiento de su solicitud. También puede recibir la factura a través de la Internet e intercambiar información con el proveedor cuando sea necesario. Business to business se suele dividir en dos categorías. La primera, denominada como business to business companies o compañías, engloba las transacciones de business to business fechadas. Esto es, solo se permite entre una empresa y sus proveedores previamente registrados y vinculados a ella por un contrato. La segunda categoría está formada por los mercados electrónicos independientes o e-marketplace, que en algún momento hemos visto, independientes que operan a puertas abiertas para cualquier empresa. Un modelo de negocio puede ser, por ejemplo, el de aquellas empresas que proveen contenido web a otros, ¿no? Usan bloggers, tweets, trabajo de posicionamiento en web, redes sociales, portales promocionales, etc. El otro modelo, el modelo Business to Consumer, que es el más usado, las transacciones comerciales entre empresa y consumidor final, que se llama Business to Consumers. Este tipo de relaciones incluye a las empresas tradicionales que han incorporado el comercio online y venden directamente al mercado minorista. Este tipo de relaciones es el más difundido, aunque las preferencias de los consumidores refuerzan el argumento de que las compras online solo sirven para un número limitado de productos y servicios que comparten algunas características comunes: alto valor de comparación con los costos de transporte y de transacción, normalización de la calidad, de la cualidad y otras características del producto. Necesidad de asistencia humana limitada por parte del vendedor y necesidad de tocar o sentir el producto. En este tipo de transacción, el comprador es una persona física que desde un ordenador personal o de un teléfono inteligente realiza sus búsquedas y compra un producto o servicio a través de Internet. Por ejemplo, un consumidor tiene acceso al sitio web de una librería, examina los libros en oferta y acaba comprando uno o más ejemplares. El comercio de business to consumers se caracteriza por su alta volatilidad. De hecho, la disponibilidad de los sitios web que ofrecen productos o servicios varían en gran medida con las nuevas empresas entrando en el mercado y otras saliendo constantemente. Aquí hay una característica: la oferta de los productos o servicios también varía. Lo mismo que ocurre con los niveles de demanda, teniendo oscilaciones no observadas en el comercio internacional. Algunos ejemplos: Amazon, Carrefour, Media Market, etc. El modelo C2C o Consumer to Consumer se muestra como una relación mediante la cual los consumidores compran o venden a otros consumidores. El volumen del negocio de este tipo de relaciones es bastante reducido. Es un modelo de negocio, por ejemplo, en un sitio web se provee de una plataforma de intercambio donde los consumidores finales hacen sus transacciones económicas. El sitio web, en todo caso, es un mero intercambio, que si se produce la venta y la transacción entre los dos interesados, se obtiene una comisión por cada venta realizada, ¿no? Hoy en día la gente puede publicar, por ejemplo, un producto que quiere vender y alguien que tiene que ser puede ser una persona natural o jurídica incluso, puede adquirir ese bien. Ese es el modelo de consumer to consumer. Este otro modelo es un modelo de una transacción de negocio que la origina el usuario final y él fija las condiciones de venta a las empresas. El modelo es muy interesante. Existen páginas que los usuarios ofrecen en sus casas, por ejemplo, como alquiler, y las compañías de viaje pugnan por dichas ofertas. Entonces podemos ver muchas webs que se dedican a ese negocio: pagar noches en un hotel, billetes de avión, cenas románticas, etc. Entonces aquí tenemos algunos canales de distribución que nos dan
el ejemplo graficado de lo que hemos hablado hace un momento. Si observamos aquí, tenemos los canales de distribución para business to business, ¿no? De negocios a negocios. Tenemos un fabricante y tenemos un consumidor. Entonces tenemos, en algunos casos, una fuerza de ventas propia, en otros casos tenemos mayoristas, como podemos estar mirando aquí. Por el otro lado tenemos distribuidores, ¿no? Distribuidores a mayoristas. También tenemos agentes comerciales, otros pueden ser variados, y tenemos franquicias, ¿no? Que es muy común en estos tiempos, cuando hablamos de negocios a negocios. Ejemplo de este tipo de negocio lo vemos, por ejemplo, en Ford, que ha creado tiendas especializadas para vender partes de los autos y para evitar precisamente el pirateo de estos componentes. Apple, que también ha distribuido tiendas para ejercer el servicio completo de lo que implica Internet. Y está ExxonMobil, que pasó en su venta común de combustible a crear un grupo de tiendas precisamente para comercializar este tipo de negocio. También tenemos canales de distribución, por ejemplo, cuando hablamos de negocios a consumidores. Aquí aparecen los minoristas, ¿no? Y siempre es el mismo efecto. Tenemos una fuerza de ventas propia en algunos momentos, un mayorista, distribuidores, ahora minoristas. También tenemos la Internet y tenemos franquicias, ¿no? Entonces, ese tipo de negocios ha generado lo más popular a nivel de Internet, que es de negocios a negocios y de negocios a consumidores. Muy bien, visto todo esto, ahora vamos a ver la distribución física de los productos. Sobre esto sí hay que ir en detalle, ¿no? Porque tenemos que ver algunos detalles que son importantes dentro del trabajo. ¿Qué ocurre? Si partimos de las filosofías como el justo a tiempo, el Kanban o las cadenas de productivas eficientes, se han hecho cada día más eficientes los procesos de la distribución física. De eso hablamos al inicio de esta unidad. Así que el manejo, la calidad, en la búsqueda de disminuir costos, ofreciendo estándares de calidad más altos, es parte de la administración física que se tiene en la distribución. Hay que ver que el mercadeo, aquí entra a tallar mucho el marketing, y la administración moderna le han dado un gran énfasis al problema de la eficiencia y eficacia en la distribución y logística, y obviamente en el manejo de la planta, en los procesos de producción. La distribución, ya sabemos que es la parte de la administración que se encarga de movilizar la cantidad de recursos necesarios, ¿no? Estos pueden ser tangibles o intangibles, con el fin de cubrir las necesidades de logística de las empresas, considerando tiempos y lugares precisos. Así que la distribución física es la parte que se encarga de administrar los flujos, pero de productos tangibles, ¿no? Con fines evidentemente productivos, o incluye todos los procesos de manejo de productos, desde que se obtiene la materia prima hasta que se entrega el producto final. Ahora, la distribución física generalmente cuenta con 5 elementos fundamentales. El procesamiento de pedidos, que es algo inherente a todo manejo de distribución. El control de inventarios, que ya lo hemos visto dentro del trabajo en estos 3 módulos. El transporte como eje fundamental, más en la distribución que en el abastecimiento, ¿no? Porque generalmente el abastecimiento puede contar o puede ser parte de el manejo del proveedor. En cambio, en la distribución sí, el transporte es más importante porque generalmente está en manos de nosotros. El manejo de materiales, eso implica cómo vamos a tratar, y evidentemente el almacenamiento. Empezaremos hablando del procesamiento de pedidos. Esta es la parte que se encarga de llevar la información del consumidor a la planta de producción, ¿no? En el caso de empresas fabriles. En caso de empresas que comercializan, pues del consumidor a la empresa distribuidora, minorista o mayorista o fabricante, de acuerdo a las necesidades que tengan. Eso incluye
llevar la trazabilidad de los productos solicitados por el cliente. O sea, hay que llevar un control del tiempo que demora en atenderse un pedido, tanto de la planta como del cliente. Por ejemplo, generalmente esto es parte de un sistema informático. Si ustedes notan aquí, por ejemplo, en el caso que estamos mostrando, es un control de pedidos, tiene una fecha y pacta un pedido. Observen que hay una hora de recepción y hay una hora de impresión. Se supone entonces que aquí se está facturando. Entonces, la verificación y el almacenaje figuran como elementos que aún no se cumplen. O sea, quiere decir que hay un control completo sobre esto. Eso implica que se tenga, por ejemplo, un control de pedidos por vendedor. Algunos clientes solicitan esto como parte de la información necesaria. Por ejemplo, aquí tenemos el número del pedido, el RUC del cliente, la razón social, la hora en que se recepcionó el pedido, la hora en que pasó a crédito, a la hora en que pasó a comercialización, porque, por ejemplo, si un pedido sobrepasa un límite de crédito, tiene que estar aprobado, entra una bandeja de crédito. Y si en este pedido hay un cambio en los precios, tiene que aprobarse por comercialización. Una vez que esto pasa a facturación, tiene una hora en que se factura, una hora en que se despacha, se recibe en el almacén, una hora en que se embala el producto y una hora en que recepciona el cliente. Y el regreso del documento como tal, como pedido atendido, tiene una hora en que entró, ¿no? Este proceso puede manejarse, por ejemplo, en Excel. Aquí tenemos un ejemplo que podría ser cualquiera, pero para tener una idea de cómo uno puede controlar y tener toda la trazabilidad del pedido. Por ejemplo, acá tenemos un Excel que tiene una fecha, tiene una descripción, que es la descripción de la zona, del lugar, el RUC del cliente, la razón, la hora en que se recepcionó, pasó a crédito, y aquí va calculando cuántas horas pasaron. Porque, por ejemplo, observen aquí, en Botica La Líder, por poner un ejemplo, tiene aquí un tiempo que implicó 5 horas con 31 minutos de tiempo, por N motivos, porque pasó probablemente crédito, porque fue tomado, digamos, con cierta desidia, y este es un control que se necesita para manejar KPIs, indicadores claves de gestión, por ejemplo, en lo que se refiere a atención. Aquí tenemos una hora en que llega comercial, el tiempo que pasó entre que llegó a crédito y llegó a comercial, la hora en que se facturó, cuántas horas pasaron desde que se tomó el pedido, el almacén, ¿no? Cuántas horas van hasta ahí, y como ven, al final tenemos un documento que es la factura o la boleta, dependiendo del caso, el pedido, y aquí podemos ver a qué hora le llegó al cliente y cuántas horas se tardó en atenderse ese pedido, que puede deberse a diversas causas. Esto origina que quien haga el control de esta trazabilidad verifique la razón del por qué algunos pedidos fueron atendidos más rápidamente unos de otros, ¿no? ¿Y por qué razón? En esos tiempos, por ejemplo, de pandemia, ha habido casos en que el producto pues queda allí, no podía transportarse por N razones, y entonces los tiempos empezaron a crecer. Y eso tiene que llevársele un control, porque de tal manera que si queremos satisfacción del cliente, el impacto aquí se ve mermado por razones de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos una idea de lo que es un control de pedido. En cuanto al control de inventarios, que ya es la parte que controla el movimiento, o sea, entrada y salida de insumos, esto también es importante porque cuando un inventario se mueve, hemos dicho en algún momento, se mueve por dos razones, o entra o sale, pero si entra puede entrar por N razones y si sale también por varias razones. Si estamos hablando de la distribución,
se supone que debemos hacer un seguimiento a las ventas, ¿no? Aquí tenemos un CAPDEX electrónico donde dado un producto se verifica todo el movimiento del AL y se tienen los detalles referidos a cualquier documento que se quiera analizar. De esa manera se tiene, por ejemplo, el documento, el tipo de documento, si es una boleta, una factura, una transacción de salida o entrada del almacén, al número, el tipo del almacén, qué tipo fue, si salió, entró y por qué salió. Finalmente, cómo es el movimiento de entrada y salida en total, porque aquí si se ve es una entrada de 300 o es una salida de 30, como pueden observar aquí. El costo promedio, la venta, el stock de ese momento. No olviden que aquí hay un ejemplo de lote, hay un manejo de lote, así que pueden cambiar los stocks. El stock general de ese producto, porque puede tener varios lotes. El costo, aquí está el costo real y el costo promedio. El costo real es el último costo que se manejó dentro del negocio. O sea, por ejemplo, si el proveedor lo ha proveído el producto a $10 cuando antes estaba en 9, entonces el costo real queda en 10. Y el costo promedio habría que hacer la evaluación que en algún momento explicamos dentro del proceso de costos. En lo que se refiere al transporte, tenemos que hacer un acápite especial. ¿Qué ocurre? El transporte es quien se encarga de movilizar los insumos o productos con fines de producción, si es que vamos a hablar de insumos, ¿cierto? Pero si hablamos de distribución, o sea, hablamos de la venta o de la entrega final. Esto evidentemente hace que el transporte se convierta en un elemento estratégico, imprescindible, importante dentro de la distribución. Así que tenemos que ver muchos detalles. Por ejemplo, el transporte sabemos que es por excelencia uno de los procesos fundamentales, ¿cierto?, de la estrategia logística. Este componente de atención prioritaria y evidentemente implica que debemos moverlo de manera estratégica y tácticamente, porque si no perderíamos. Una razón es el costo asociado, ¿no? La otra situación es el traslado, el coger la mercadería, el movilizarla, ¿no? La otra situación es el tiempo, ¿no? El tiempo, el manejo que se pueda hacer frente al recurso de la oportunidad de entregarle al cliente el producto que le llegue en el momento que él lo espera. Así que hay que gestionar el transporte. El diseño de un sistema logístico comprende la implementación de planificar, aprovisionar, producir, distribuir y darle servicio. Entonces, para integrar todos estos procesos, se tiene que manejar una solidez en los flujos. Y claro, allí tenemos los flujos físicos. Así que el modo de gestionar el inventario depende mucho de cómo nosotros manejemos el transporte para tanto como para el abastecimiento como para la distribución. Así que la gestión del transporte tiene dos tareas imperativas, que es la elección del medio o los medios de transporte a utilizar y la programación que hagamos con ellos. Así que como el derrotero en la gestión del transporte lo ocupa la elección y la programación, hay que considerar costos, rapidez de entrega, eficiencia, seguridad, precisión, modo y servicio al cliente. ¿Por qué es importante un sistema de transporte eficaz? Por ejemplo, si hablamos de penetración de mercados, ¿cierto? ¿Qué ocurre? La optimización de un sistema de transporte, ¿qué hace? Reduce los costos totales para un producto que se comercializa. Entonces tenemos la opción de aprovechar ese bajo costo, producto de una optimización en el sistema de penetración en el mercado. Esto se hace posible evidentemente porque podemos usar hasta la matemática
para optimizar el movimiento adecuado desde hasta, ¿no? Economías de escala, porque al optimizar la estrategia de transporte y conseguir que se disminuyan los costos asociados, se obtiene una libertad para seleccionar ciertas ventajas competitivas de acuerdo a la ubicación geográfica en que estemos. Otro detalle que hay que considerar es si usamos un transporte propio o subcontratado. Ambas tienen sus bondades y también sus limitaciones. Por ejemplo, si tenemos un transporte propio, se le otorga a una compañía una flexibilidad porque puede cambiar de estrategia, ¿no? Pero no es el único factor que afecta el contexto de la selección, ¿no? Dado que no siempre logramos la misma eficiencia porque contratamos terceros, eso no nos garantiza. Ahora, optar por una alternativa privada implica, en primer lugar, claro, tener presente que vamos a tener un costo fijo, que a la larga los costos variables que eran dentro de un transporte propio pueden convertirse en costos fijos si hacemos un transporte contratado. Entonces tenemos que considerar el potencial de ingresos o reducción de costos que pueden, digamos, suponer los trayectos desde el destino hasta el final. Claro, hay algunas bondades que tendríamos que considerar. Así que lo mejor que hay que hacer aquí es regresar a lo que vimos antes, cuando veíamos indicadores claves de gestión. Así que tenemos que usar indicadores para saber si lo que estamos haciendo a nivel de transporte es lo adecuado, ¿no? O sea, la mejor manera de saber las cosas es objetivizar el resultado. Entonces, para eso se crean los indicadores. Así que, por ejemplo, tenemos ahí el costo de transporte medio unitario, que es coger todo lo que se ha gastado en transporte sobre cuántas unidades se han producido, o el porcentaje de costo sobre las ventas, cuánto de costo está sobre las ventas. El mix de carga, por ejemplo, que es muy común, el volumen por modo de transporte sobre el total de volumen expedido, o el costo por kilómetro, algo que sirve mucho para controlar a las unidades, que son el costo total de transporte sobre los kilómetros totales recorridos. Y hay otros indicadores, por ejemplo, el costo de transporte por kilogramo movido y por modalidad, ¿no? Si es terrestre, naviera, ¿no? Si es la utilización de transporte en porcentaje, claro, esto si yo dispongo de una flota propia, ¿no? Cuando yo digo el costo total de transporte por el modo, ¿no? Por tierra, por aire, por mar, sobre kilogramos totales movidos también por el modo. También tenemos el porcentaje de costo de transferencias internas sobre el total. Todos estos indicadores, incluyendo entregas a tiempo, envíos no planificados, envíos por pedidos, son formas de medir lo que estamos hablando. O sea, el transporte propio o privado, o propio o subcontratado, va a depender mucho de lo que querramos obtener, y para ello los indicadores nos van a encaminar hacia lo correcto. Es decir, la objetividad en el caso del manejo de transporte se tiene que dar a nivel de indicadores. Los procesos de prestación del servicio de transporte tienen que manejarse de acuerdo al flujo de materiales, que son 4 puntos básicos. El aprovisionamiento, que ya lo hemos visto en nuestro primer módulo, que es seleccionar a los proveedores adecuados, estudiar la situación geográfica más conveniente, los costos, y eso utilizarlo en el trabajo que tenemos en la cadena. La producción, porque tenemos que organizar los medios de producción físicos y humanos. Ahora la distribución, que es estudiar la localización óptima de los almacenes, que eso ya lo vimos también en el módulo 2, para la mejor atención del mercado, pero también implica seleccionar los medios de transporte. Y aquí viene algo que vamos a ver en esta unidad, que es el manejo óptimo de las rutas. Y
está el servicio postventa, que lo que hace es centrar en la atención al cliente y en su satisfacción. En todo eso presta servicio el transporte, de una u otra manera. En aprovisionamiento se nota menos que en producción y se nota menos que en distribución, definitivamente. Donde más se nota el manejo de transporte es en la distribución. Sin embargo, en el servicio postventa, que es prácticamente seguir impactando en el cliente, el transporte forma parte importante de esto. Aquí tenemos un cuadro donde podamos medir algunas características entre rapidez, capacidad, seguridad y costo y tipo de mercancía que se puede movilizar. Por ejemplo, si hablamos del servicio carretera, por ejemplo, es alta rapidez, la capacidad menos, ¿sí? La seguridad media por el mismo traslado y a costo bastante bajo, ¿no? Y todo tipo de mercancía. Pero si hablamos de ferrocarril, la rapidez es media, la capacidad es muy alta porque se puede transportar más, la seguridad es alta y el costo está en términos medios. En marítimo la rapidez es muy baja, ¿cierto? Pero la capacidad es muy alta, ¿cierto? La seguridad alta y el costo es bajo. Y se puede, pues, al igual que en el ferrocarril, transportar a granel y en contenedores. En aéreo, la rapidez es muy alta, pero el costo es muy alto también. Y la seguridad es alta y la capacidad de traslado es baja. Aquí solo se puede transportar mercancía de alto valor o perecedero, ¿no? Y también podría hacerse multimodal buscando una alta rapidez, una capacidad media, una seguridad media y un costo medio, ¿no? Transportando todo tipo de mercancía. ¿Ya? Este transporte entonces puede presentarse bien por carretera, por ferrocarril, ya sea marítimo o aéreo, o hacer un poco el mix de todo ello de acuerdo a las necesidades, todo manejado con los indicadores que hemos presentado hace un momento. Si hablamos de distribución en el manejo de materiales, esta es la parte que se encarga de dar un tratamiento a los insumos o a la mercancía o mercadería en general. Así que tenemos que hablar de tipos. Por ejemplo, hay sistemas de cargas consolidadas. Aquí se llama carga consolidada aquella que se ampara por un conocimiento o equivalente llamado madre, ¿no? En el que consta la condición de carga consolidada. Agrupa una o más partidas, ¿no? Cubiertas con sus respectivos conocimientos o equivalentes, ¿no? Denominados hijos. La finalidad aquí es reducir los gastos de flete. El otro tipo es la paletización, que puede ser automática. Aquí hay que considerar dos casos, ¿no? De velocidad y flexibilidad. Las operaciones de paletizado se convierten en una vía de frenado del flujo de las mercancías en un momento en que el embalaje representa retos a los fabricantes, ¿no? Así que la instalación de una célula automática de paletización resulta una eficaz solución imprescindible a numerosas ocasiones. Y la paletización está normada y tiene estándares, así que hay palets americanos, palets europeos que tienen un cierto grado de dimensión que podría ser tema para conversar respecto a una ponencia sobre paletización. Los paletizadores convencionales, que se gana flexibilidad, aquí está lo que estábamos mencionando, están circunscritos principalmente a aplicaciones de grandes cadencias de series homogéneas, ¿no? Los paletizadores automáticos convencionales aportan su gran capacidad de procesado con una velocidad mínima de 600 a 2500 unidades por hora para sacos, pero también puede ser de 850 a 1200 unidades por hora para cajas, ¿no? Con un límite de 6000 cajas por hora. Otro detalle son los robots, ¿no? El tiempo de los robots, aquí, aunque mayoritariamente el campo de la aplicación de los robots industriales está en la soldadura, por ejemplo, porque ahí nació, también se usa para paletizar, ¿no? Y también
genera un grado de flexibilidad y rapidez para cambiar formatos, por ejemplo. También están los antropomórficos, ¿no? Normalmente, como puede verse en el cuadro de fabricantes, en las actividades de paletizado se utilizan todo tipo de robots, ¿no? Aunque son los más usados los de brazo articulado, ¿no? Los que se sitúan en el mercado de paletización automática y que generan un manejo dinámico bastante interesante. Esto lo emplean en muchas empresas hoy en día. Y el otro detalle es el embalaje con la mercadería, ¿no? Generalmente se entiende por embalaje de expedición, al que se utiliza en el interior del país, y embalaje de exportación cuando se destina a un país extranjero. Debe adecuarse, ¿cierto?, al medio de transporte que se va a usar, la duración del viaje y las técnicas que se tengan que hacer sobre manipuleo y manejo sobre la carga. Así que el embalaje exige cierta normatividad. Aquí mostramos algunos pictogramas de manipulación de embalajes de uso internacional, ¿no? Que lo encontramos en la normatividad vigente, tanto en aduanas como en las leyes que se publican en los países. Proteger del calor, ubicar hacia arriba, que sea frágil, que no debe usarse ganchos, proteger de la humedad, que no se puede rodar, que no se puede usar horquetas, que no se puede apilar, en fin, esa normatividad es internacional, la respetan todos los países, y entonces el modelo de embalaje exige que estos pictogramas aparezcan en el embalaje para indicarle a la persona sobre el tratamiento que deba tener sobre la carga. También hay que considerar lo que se llaman las cargas peligrosas, ¿no? Hay una simbología de la ONU sobre mercancías peligrosas, lo que provoca, por ejemplo, el comburente, la toxicidad aguda, explosivo, inflamable, corrosivo, peligroso por aspiración, generador de irritación cutánea. Este tipo de simbología también se usa dentro de la mercadería que se va a transportar. El otro detalle que forma parte inherente a la mercadería y obviamente al transporte son los contenedores. Aquí se ha generado una normatividad también bastante interesante y se ha ido cambiando de material que pueda ser reusado en diferentes manejos de transporte, ¿no? El impacto, como decimos aquí, del sector transporte desde el punto de vista ecológico es muy importante. Así que los contenedores no están ajenos a eso. En la construcción de contenedores se utilizan ahora nuevos materiales para disminuir. Antes se usaba mucho la madera, ahora se ha dejado de usar la madera. Se utilizan nuevas pinturas a base de agua en lugar de alcohol para que liberen menos disolventes en la atmósfera. Así que la industria de fabricación de contenedores es una de las principales consumidoras de maderas tropicales, ¿cierto? Pero como ha escaseado estos recursos y ahora se consideran ambientales, se ha hecho un reajuste y ahora se usan materiales sustitutos. Y otro problema de la distribución es el almacenamiento, que de alguna manera ya lo hemos tratado en nuestro módulo anterior, porque aquí implica guardar los insumos para su conservación, que eso es parte de la gestión del almacenamiento que ya hemos tratado en otro módulo. Todas las actividades se deben coordinar eficientemente para aumentar competitividad y capacidad de respuesta. Así que generalmente una falla en el manejo físico de los productos puede parar la cadena productiva. Así que hay que mantener un equilibrio entre stock de producción y transporte, ¿cierto? Para evitar que exista escasez. Otro detalle que debemos considerar es la relación que tiene la distribución física respecto al marketing, ¿no? Porque la entrega y logística para el cliente es un factor fundamental. Así que la eficiencia en la entrega, el cumplimiento y la competencia son factores que relacionan a la distribución física con el éxito que se tenga en la venta. Así que cuando una empresa tiene altos estándares de eficiencia, se entiende en relación con la distribución que los paquetes se entregan a la hora y fecha, lugares indicados. Las empresas deben entregar productos sin fallas o defectos y, ahí está lo importante, el empaque correcto.
Una empresa debe estar en capacidad de producir todos los productos, hasta ahí ya lo hemos visto, pero en los plazos, y en el plazo tiene mucho que ver la distribución. Si la empresa combina adecuadamente sus políticas de distribución con el servicio al cliente elevado a un alto estándar de calidad, definitivamente conseguirá un éxito total de las operaciones. Entonces, inherente a la distribución física está el servicio al cliente. Aquí hay una relación entre empresa y servicio al cliente. En un estudio de campo al servicio al cliente se informó que esa actividad era considerada por los altos directivos como un elemento clave en una mezcla de mercadotecnia de la empresa, la importancia relativa del servicio al cliente y los elementos que constituyen el servicio al cliente. El estudio, por ejemplo, sugería que la alta dirección debería establecer normas de servicios al cliente y que la implantación de estas normas deben ser responsabilidad de quien hace la distribución física. Es importante no solamente que el producto llegue, sino que llegue en las condiciones adecuadas, que eso es parte del servicio al cliente. Así que el concepto del sistema total de distribución física se divide en 5 etapas. ¿No? Para resumir, determino las ubicaciones de existencias y establezco un sistema de almacenamiento. Establezco un sistema de manejo de materiales, un sistema de control de inventarios, procedimientos correctos para tramitar los pedidos y selecciono el medio de transporte. Bien, ahora hablemos, para finalizar esta unidad, de los intermediarios y los flujos de los intermediarios. Primero, pensemos si los intermediarios son útiles, ¿no? Siempre nos hemos preguntado eso, o de alguna manera, cuándo son útiles y cuándo no. Porque miren, la existencia de intermediarios conlleva a una serie de inconvenientes, tanto para el fabricante como para el consumidor. Por ejemplo, podemos resumirlo en dos. Tienen una importante repercusión sobre el precio de venta final del producto. Eso es, de alguna manera, cierto. ¿Por qué? Porque todo el mundo actúa con fines lucrativos, así que añaden un margen de beneficio al precio del producto. O sea, mientras más canales existan, obviamente mayor será ese margen que hay que aplicar. Este margen tiene que estar calculado sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. Entonces, si es sobre el precio de costo, el precio de venta final será el precio del costo más el margen que se quiere obtener, ¿cierto? Así que tenemos aquí una fórmula que podría ser rápidamente entendida. Pero ¿qué pasa si existen N intermediarios? Cada uno tendrá su propio crecimiento en margen. Así que si el margen se fija sobre el precio de venta, tendríamos más o menos esto, precio fijo, ¿cierto? Más el margen que se quiere por el precio de venta, Pero esto implica que si hay más intermediarios, evidentemente esto crecerá. Así que, por el lado que lo miremos, pareciera ser que el tener intermediarios no sería útil. El otro detalle es que el fabricante puede perder control sobre los productos. Por ejemplo, una empresa que fabrica su producto de alta calidad a un precio muy competitivo, podemos pensar que sus ventas son altas, pero si no controla el canal y cada intermediario sube el precio, simplemente perdemos control sobre los productos. Es más, el manejo o el manipular un producto también es parte de, ¿cierto? Si yo tengo un producto perecible y exijo cierto criterio de manipuleo, entonces si este producto es pasado por diferentes canales, no obtenemos la seguridad, o por lo menos no existe el 100% de seguridad, que el manejo sea lo más adecuado. Sin embargo, analicemos por el otro lado de la arista. Reducir el número de transacciones es una de las cosas más importantes que se exige dentro de la distribución. Así que, por ejemplo, si tenemos fabricantes y los consumidores pueden ir a los fabricantes de manera directa, tendríamos un esquema
una mezcla N aquí. Si tenemos un intermediario, los fabricantes le venden al intermediario y el intermediario le venden a los consumidores. Evidentemente el control se ve mucho mejor. O sea, por ejemplo, si yo tengo 3, ¿cierto? Y 3 sería 3 por 3, 9. Porque este puede acceder acá y puede acceder acá. ¿Cierto? Son 3. Este señor puede acceder aquí, puede acceder aquí, puede acceder acá. Son 3 más. Son 6. Y por último, también 3. 3 por 3, 9. Si tenemos este esquema aquí, ¿cierto? Los 3 entregan a 1. En realidad sería simplemente 3 más 3, 6. ¿Se dan cuenta? Eso nos da una idea de la reducción en el número de transacciones. Pero no es lo único. Por ejemplo, el intermediario adecua la oferta a la demanda. ¿Por qué? Compran en grandes cantidades al fabricante y venden en cantidades más pequeñas al consumidor o a otro intermediario que no quiere o no puede almacenar. Otro detalle es que crea surtido, mientras que el fabricante se especializa en un número de ciertas líneas. El intermediario, al comprar a varios fabricantes, permiten al consumidor elegir dentro de un surtido amplio de marcas de la misma clase del producto. Asumen la parte del transporte, muchas veces, y sobre todo el almacenamiento del producto. Realizan actividades de marketing de manera independiente, porque a ellos les conviene también vender lo que le han comprado al fabricante. Tramiten o transmiten la propiedad, la posesión o el derecho de uso al producto. Cierto, hay ciertos detalles de los cuales ya hemos hablado sobre mayoristas, minoristas y todas las categorías que hay dentro de los mismos mayoristas. Por ejemplo, otro detalle es que conceden financiación. Porque miren, analicemos esto. Conceden un crédito al fabricante porque le anticipan el pago de los productos antes de que se vendan a los consumidores. Y por otra parte, le conceden financiación a los clientes, ¿cierto? Al admitir pagos aplazados o con tarjetas de crédito. Entonces, por ejemplo, si yo soy el fabricante, tengo 10 intermediarios. Si fuera el fabricante y tengo el consumidor final, tengo miles de consumidores finales. Entonces, me es más factible manejar crédito con 3 o 10 o 20 a trabajar con miles, ¿cierto? Además, que cuando yo tengo un intermediario, el intermediario me asegura la compra de los productos que yo vendo o fabrico. Prestan sus servicios adicionales, tales como instalación, reparación, asesoramiento, ¿no? Por ejemplo, en uno de los clientes he podido observar, por ejemplo, que sus proveedores acceden a sus propias oficinas, por ejemplo, para efectos de capacitación y todo lo demás. Asumen riesgos, pues si adquieren la propiedad del producto, corren el riesgo de no poderlos vender, ¿cierto? O a un precio inferior de compra, ¿ya? Entonces, sí son útiles. Así que, si resumimos, el intermediario selecciona. ¿Por qué? Porque son los intermediarios los que realizan el trabajo de clasificar los productos, la personalización y la promoción de algunos beneficios a los usuarios finales. Por ejemplo, un distribuidor de fruta que adquiere la papaya, la compra a los productores de grandes lotes o en grandes lotes, lo adecua en un envase, empaque y embalaje, separando los productos por tamaño y calidad. Centraliza. El intermediario, una vez que ha seleccionado los productos, los unifica de acuerdo a características similares, pero de diferentes fabricantes. Por ejemplo, los hipermercados pueden acumular grandes cantidades de tipos de leche, lo que permite a los consumidores elegir una marca. Esto es cierto para todos los productos de supermercado que proporcionan la unificación de varias marcas de un mismo producto en un mismo espacio. Lotea se refiere a la capacidad del intermediario de dividir un stock homogéneo en lotes cada vez más pequeños. Por ejemplo, los distribuidores de medicamentos que compran grandes lotes de cierto medicamento y de uso continuo para los fabricantes,
Luego dividen estos grandes lotes en fracciones más pequeñas con dirección a las farmacias, que a su vez sirven al usuario final. Surte. Los intermediarios, por ejemplo, desarrollan acciones que permiten ofrecer una mayor variedad a los usuarios finales. Por ejemplo, los mayoristas promueven la oportunidad a los minoristas de adquirir una variada gama de productos. De esta manera, los minoristas pueden ofrecer la misma variedad a los consumidores. Y agrega valor. ¿Por qué los fabricantes ceden parte de la actividad de ventas a otros miembros del canal? ¿No? Si nos preguntamos eso. Al fin y al cabo, al hacerlo, renuncian a cierto control sobre cómo y a quién venden sus productos, ¿cierto? Los productores recurren a los intermediarios porque estos crean una eficiencia superior al poner los bienes a disposición de los mercados objetivos, a través de sus contactos, su experiencia, su especialización y sus operaciones a mayor escala. Los intermediarios suelen ofrecer a una empresa más de lo que podrían conseguir por sí sola. Cuando hablamos de flujos, hablamos de, esta vez, flujos físicos, financieros e información. Y a esto le agregamos los flujos de títulos de propiedad. Entonces, del fabricante hacia el intermediario y consumidor, flujos físicos. Financieros, evidentemente al revés, ¿cierto? El consumidor paga al intermediario, el intermediario al otro intermediario y finalmente al fabricante. Los flujos de información, como todos sabemos, es en doble dirección, tanto para del fabricante al consumidor como del consumidor al fabricante. Aquí entra a tallar mucho la importancia de manejar una adecuada base de datos, como la hemos tratado en el primer módulo de este curso. Finalmente, los flujos de títulos de propiedad, que aquí se hereda, ¿no? O sea, el fabricante le pasa la propiedad a los productos, a los intermediarios, ¿cierto? Y desde intermediarios a los consumidores finales. Respecto a los tipos de intermediarios, hemos hablado ya en algún momento de los actores dentro de los canales, y así que tenemos a los mayoristas. El comerciante mayorista es el que vende al por mayor, es decir, se trata de un intermediario que se caracteriza por vender a detallistas o a otros mayoristas o a los fabricantes de otros productos, pero no al consumidor o usuario final. E incluso dentro de la parte comercial normada por el Estado, hay cierto reglamento que tiene que cumplirse para no alterar el efecto del mercado. Los mayoristas compran en grandes cantidades, almacenan cantidades de productos, grandes cantidades de productos, agrupan los productos en lotes menores para venderlos a los minoristas, transportan las mercancías y luego acometen ciertas actividades de promoción del producto. Se encarga de entregar al comprador el producto, concede créditos, eso es muy importante. Al adquirir la propiedad, asume riesgos y presta asesoramiento a los detallistas sobre aspectos como características del producto, productos demandados, gestión comercial, gestión administrativa, entre otros. Los mayoristas, desde la óptica del fabricante, las ventajas son las siguientes. Primero, financian el ciclo de explotación a un ciclo corto, contribuyen a adecuar la fabricación de la demanda, reduciendo las probabilidades de ruptura o de stocks, puede contribuir a las campañas de promoción de los productos porque está más próximo al consumidor. Para el detallista, las ventajas que le otorga el mayorista es, primero, que simplifica el trabajo administrativo. ¿Por qué? Porque el número mayorista con los que tiene que trabajar va a ser menor al número de productores que tendría que comprar. Porque ya sabemos que el mayorista ha centralizado todo. El mayorista, ¿qué hace? Se adapta a la capacidad financiera y obviamente también de almacenamiento del detallista. Así que fracciona los lotes y los sirve en la cantidad que se requiera.
Y otra ventaja para el detallista del mayorista es que puede obtener precios más bajos de un mayorista que de un fabricante. Los mayoristas se pueden clasificar según las relaciones de propiedad. Independientes, cuando no tienen ningún vínculo de propiedad con otros miembros del canal, y con vínculos de propiedad con otros miembros del canal. Según la forma en que desarrollan su actividad, hablamos de una función completa o de una función parcial. La función parcial son los famosos denominados cash carry, ¿no? Que como su nombre lo indica, pagar y llevar, ¿no? Son las características importantes de una empresa mayorista de libre servicio, en la que los clientes son comerciantes que pagan al contado y se encargan del transporte de sus compras. En cambio, los minoristas, que también se les llama detallistas, son intermediarios que se dedican a la venta al detalle, ¿no? Y se puede definir como un intermediario que vende directamente al consumidor los productos necesarios para su uso individual o familiar. Los agentes comerciales ya son profesionales libres, que representan a su empresa sin dependencia laboral para vender y difundir o divulgar las marcas y los productos. No actúan en su nombre, sino en nombre por cuenta de una o varias empresas. El agente no tiene vinculación laboral. La relación entre agente y empresa es estable. El contrato es de amplia duración y reciben una contribución, que suele consistir en un valor fijo más comisiones por operación realizada. Aquí el objetivo es vender. En cambio, los comisionistas son intermediarios independientes, pero que actúan ocasionalmente por cuenta de una empresa. Incluso contratan en nombre propio o en nombre de la empresa. Las características son que el objetivo de su tarea es vender un producto, aunque también puede comprarlo. La relación contractual con el comitente, o sea, con la empresa, es mediante un contrato de comisión. Y la relación es ocasional. Su retribución es una comisión en función a lo que se ha logrado en el negocio. En cambio, los corredores, que también se llaman brokers o mediadores, son intermediarios ocasionales. Aquí ellos tienen como misión reunir compradores y vendedores. Y para ello hay una comisión de por medio. El objetivo es poner en forma neutral en contacto a las dos partes. Y ellos negocian. Actúa en base a un contrato de negociación, de mediación. Su relación es ocasional y la remuneración es una cantidad fija o un porcentaje pactado previamente que está sujeto a que si las partes llegan a un acuerdo. Bien, para terminar vamos viendo algunos conceptos que son importantes. Empecemos, por ejemplo, por los canales de distribución, que son elementos que ayudarán a los fabricantes a investigar, promocionar, contactar, adecuar, negociar, distribuir y financiar, para que los productos de estos lleguen a los consumidores finales o usuario industrial, para satisfacer las necesidades de estos. El mayorista son empresas que se dedican primordialmente a la venta al por mayor, es decir, comprende todas las actividades que intervienen en la venta de bienes y servicios a quienes lo compran para reventa o para su uso en algún negocio. El transporte es la parte que se encarga de movilizar los insumos o productos con fines de producción, si se trata de insumos, o de venta, si se trata de distribución o entrega final. La utilidad de los intermediarios es porque adecuan la oferta a la demanda. Compran grandes cantidades al fabricante y lo venden cantidades más pequeñas al consumidor final o a otro intermediario que no quiere o no puede almacenar grandes existencias del producto. Bien, perfecto. Ahora pasemos a algunas actividades de comprobación. Empecemos. No es un intermediario. Mayorista, minorista, los agentes fiscales o los comisionistas. ¿Sí? Los agentes fiscales. Los flujos de intermediarios son físicos, financieros, de información, de capital, de servicios, de bienes y servicios. ¿Sí? Los agentes fiscales. Los flujos de intermediarios son físicos, financieros, de información, de capital, de servicios, de bienes y servicios. ¿Sí? Los agentes fiscales.
todos los anteriores. ¿Qué dicen? ¿Sí? Todos los anteriores. Los factores a considerar en la gestión de transporte, ojo con eso, no incluye rapidez en la entrega, eficiencia, servicio al cliente, ninguno de los anteriores. No incluye ninguno de los anteriores, porque sí incluye rapidez, eficiencia y servicio al cliente. Muy bien, señores, hemos terminado nuestra unidad número 1 de este tercer módulo sobre gestión de la distribución. Nos vemos en la siguiente unidad. Hasta entonces.